Vaya que hay paquetitos hoy día y de todo un poco. Cosas que me mandaron, cosas que me compré, cosas que aparecieron por ahí entre medio, paquetes gigantes de Mercado Libre y otras cosas. Este internacional es uno que le tengo ganas hace rato. Así que ya lo van a ver, ya lo van a ver. Vamos primero con lo que... Esto es de AliExpress y este... Pareciera que no, pero este es de Mercado Libre. Y vamos a partir por este, porque huele espectacular. Así que acá está. Primer paquete. Esto es café de grano. Así que una bolsita de 1 kilo de café de grano, que esta es la tercera bolsa que me compro de esta marca. La encontré en Mercado Libre porque buena, bonita y barata. O sea, tiene todo. Pues 1 kilo me costó como 26.000 pesos chilenos más o menos. Y el café está muy, muy bueno. Así que te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video por si te gusta el café y quieres probar un café bueno sin perder un riñón, ni la billetera, ni nada por el estilo. Te lo dejo recomendado. Está bueno. Ahora, si tú eres un experto del café, capaz que pienses que el café es malo y bueno, contra eso no tengo nada que hacer. A lo mejor hay mejores cafés que este, pero mi paladar no es tan fino. Así que... ¿qué es esto? No sé qué es esto. Ah, ok. Ya sé lo que es esto, ya sé lo que es esto. Sí. Estas cositas son unos sensores de humedad. Entonces esto va a ir dentro de una caja para poder medir la humedad del filamento de impresión 3D. Básicamente. Entonces se puede setear acá entre Celsius y Fahrenheit para la temperatura. Y da la humedad relativa y algo más. Y oye, qué bueno que sea como montable. Es como que tiene como unas patitas que son para montarlo. Lo que sí no viene con pila, porque las pilas de este tipo están prohibidas en los vuelos. Son baterías de litio de este tipo botón, el R44. Pero te voy a mostrar una foto. No tengo pila acá para poder mostrártelo, pero te voy a mostrar una foto de cómo se ve esto funcionando, para que salgas de la duda. Pero qué bueno, lo pedí básicamente porque quiero controlar bien el tema de la humedad de los filamentos para que duren lo máximo posible sin tener que estar desechándolo o sin tener que estar innecesariamente metiéndolos dentro de una caja de estas secadoras de filamento. Así que vamos a continuar con otro. ¿Qué es esto? Sellador al vacío. Sellador al vacío. ¿En serio? Oye, viene así con un cable USB C a A. Tiene cable USB tipo C acá. ¡Ay, tiene batería! ¡Uy, qué buena! Tiene batería. Excelente. Ya, no, se me cayó algo acá. Ahí recogimos, no queda nada más por aquí. Ok, qué bueno, porque esto son bolsas para sellar al vacío reutilizables. Entonces, la gracia de esto es que yo pueda meter un filamento de impresión 3D dentro de esto, sellarlo acá y luego acá donde dice válvula de aire, pones esto así y lo vas a dejar sellado al vacío. De esa forma, adivina, previenes que se forme humedad adentro y que el filamento se echa a perder. La verdad, esto no lo había... y estas cositas, por si acaso, son para poder cerrar esto de forma uniforme. Entonces lo pones en una esquina y lo deslizas así y se cierra de forma uniforme. La verdad es que algo que no se me había ocurrido comprar, y un amigo que tiene impresora 3D me dijo, oye, hay una selladora que es súper buena, yo la llevo ocupando no sé cuánto tiempo, bla, 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 y esta. Así que, súper, las bolsitas se venden por separado, así que puedo comprar solo bolsas mientras esta cosa siga funcionando. Así que, qué bueno. Lo que sí, el cable, súper genérico, no me tinca mucho, al tacho. Y un elástico que vamos a guardar porque me va a servir para otra cosa. Seguimos. A ver, esto creo que también es de AliExpress. Sí, tiene toda la... Ya sé lo que es esto. Esto es sílica. Oye, ¿cuántas cosas? Vicente me pidió hartas cosas para el tema de impresión 3D. Y mira, esto, qué buena que venga con bolsita. Es una caja de medio kilo de sílica reutilizable. Entonces,
La idea de esto es que viene acá con estas pelotitas de sílica que son de color naranjo, tal cual. Y tú las metes en estas bolsitas y estas bolsitas las repartes por donde no quieres que entre humedad, como por ejemplo, o por donde quieres controlar la humedad. Por ejemplo, en un cajón de ropa o en mi caso en el tema de las impresiones 3D. El tema es que es reutilizable. Entonces, así como ustedes la ven de color naranja, vamos a tratar de subirla un poco para que se vea bien con la camarita de arriba, es que cuando se saturan de humedad se vuelven de color verde. Y ahí es donde tú puedes agarrar esto, meterlo al microondas en una de estas mismas bolsitas y le saca toda la humedad y vuelven a ser naranja. No sé cuántos ciclos soporta de quitarle la humedad y que vuelva a absorber. Debe ser limitado, no creo que sea para siempre. Pero es una muy buena opción en vez de tener sílica que tengas que botar a cada rato. No sé si todas las sílicas serán reutilizables. A lo mejor todas lo son y para mí es novedad. Pero bueno, sílica. Así que súper bien. Medio kilo, con eso tenemos más que suficiente. Y vamos a poder mantener bien nuestros filamentos. Lo que pasa es que cuando empiezas con el tema de impresión, compras y compras y compras y compras filamento. Y eso se junta. ¿What? Pero yo compré 2, 4, 6, 8, 10. Te juro que yo de estos compré solamente 2. Y me mandaron 10. Es grasa para los ejes de la impresora 3D. Por eso todo esto venía junto. Pero yo compré 2. Compré un pack de 2 y me mandaron 10. Les voy a dejar el enlace abajo porque a lo mejor si se equivocan con ustedes también van a terminar ganando grasa para la impresora. Lubricante. Listo. Vamos a seguir con esto. Esto también es de AliExpress. Y déjame adivinar, probablemente sean más cosas de impresión 3D. Terrible, terrible. A ver, ¿qué es esto? Ah, es un cargador. Es un cargador. Es un cargador europeo a USB tipo A, si no me equivoco. Y esto es solo para hacer pruebas con otro producto, sí, que debería venir acá. Es un cargador súper genérico, súper barato, costó como $2, una tontera. Pero lo compré para poder hacer algunos experimentos con algo que ya tengo acá en la mesa. Y si llega, se los voy a mostrar. Mira, algo que no es de impresión 3D. Una correa para mi reloj. Ahí quiso salir. Oye, está buena. Correita de tela para el Galaxy Watch Ultra. Quería cambiar la correa porque esta, que es la magnética, se ensucia. Obviamente hay que lavarla y mientras se lava y todo lo demás para tener una segunda correa. ¿Ve? No es malo. Y el último paquete, porque está como rajado. ¿Ok? Ah, ya, ok. Esta es la otra parte del experimento. Entonces, esto debe ser un adhesivo de doble contacto. Y esto es una luz. Este es la copia china del Bambu Lab LED 001. Y básicamente es un LED frío, de luz fría, luz cálida y mezclado con un dimmer. Entonces se puede elegir la potencia. Si no me equivoco son 5 o son 10 niveles. Y es USB tipo A. Entonces la idea de esto es conectarlo acá, por conectarlo a la corriente y que nos entregue luz. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Yo sé que esto abriendo correo es puro abrir cosas, pero como llevamos apenas 10 minutos de video, me puedo dar el lujo de explicarte esta cuestión. Entonces tengo un power bank acá y ahí está. Ya, ok, listo. Ok, encendido, apagado. Hay cálida, fría y mezclado. Y podemos bajar y podemos subir. Excelente, ya. Eso era lo que quería ver. Porque imprimí esto. Esto es una lámpara estilo japonesa. Shoji, creo que se llama el estilo. Y no sé por dónde. Ya, ok, ya. Ahí sí. Y la idea de esto es que calza justo, como puedes ver con la camarita de arriba. Calza justo, debería calzar justo con la impresión 3D. Esto no calza perfecto, ya voy a tener que arreglar el modelo. Pero la idea de esto es que tengas la luz integrada, ahí sí, para este tipo de lámparas. Y cuando la enciendes se ve así. Esta me quedó la pantalla es como bien gruesa.
Entonces no se ve tan iluminada ahora porque tengo mucha luz acá. Pero créanme, se ilumina bastante bien. Y vamos a ver ahí si se alcanza a ver el cambio como de color. No sé, creo que no se va a apreciar bien en video, pero si lo hago ahí, ahí sí se nota. Ahí sí se nota. Pero bueno, esa es la gracia. Esta pantalla es como media gruesa porque la verdad es como para una mesita de noche tenue. No es para que te ilumine todo, para que puedas leer usted un libro ni nada menos. Es una luz para no perderte en la oscuridad y punto. Vamos con el paquete ahora de... espérate, ¿este se podía abrir por arriba? Ah, no, venía pegado, listo. Paquete de Mercado Libre. Y acá, este paquete no es mío, porque esto todo lo compró Vicente, no lo compré yo. Y sí, obviamente tiene que ver con 3D. Se compró filamento de muchos colores. Este es verde, no sé si se alcanza a ver ahí, pero este es uno verde. Este se cayó un pedacito de cartón. Este es blanco, ok. Este es negro. Y este es dorado. Este es dorado. No creo que se alcance a ver bien. Pero este es un Sunlu dorado. Y obviamente es dorado metalizado. Así no se nota tanto en el plástico. Pero cuando se derrite se ve mucho mejor. Y sí, su negocio está funcionando súper bien porque está recibiendo pedidos, está despachando cosas a regiones, haciendo un montón de cosas. Si es que no sabían, Vicente tiene un negocio de impresión 3D. Mi hijo chico, 9 años, va a cumplir 10 el próximo mes. Y les dejo el Instagram abajo en la descripción del video para que lo sigan si es que quieren mandar a pedir algo. Y esto fue lo que más me gustó porque como él está aprendiendo temas de finanzas, gastos, inversión en su negocio y todo lo demás, fíjate que se compró 4 filamentos con su propia plata del negocio y un Lego de Fortnite. Entonces me dijo, papá, me quiero comprar algo de Fortnite, pero no quiero gastarme toda la plata del negocio. Entonces yo le dije, invierte una parte en el negocio y la otra parte para que tú puedas disfrutar el fruto de su trabajo. Y eligió comprarse un Lego de Fortnite. Así que estoy súper contento. También por Mercado, todo esto viene de Mercado Libre. Ahí ya está, quedó vacío. Así que te voy a dejar los enlaces a los filamentos y al Lego abajito en la descripción del video. Por supuesto a la impresora 3D también te voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video. Así que esto no sé qué es. Lo voy a dejar de sorpresa. No sé qué es. Lo voy a dejar de sorpresa porque este sí sé qué es. Y este llegó hoy día. Y cuando llegó dije, ok, este es el artículo que estaba esperando para poder hacer este abriendo correos. Y lo estoy abriendo así para que no se vean los datos porque siempre la embarro y termino mostrando los datos y después tengo que censurarlo en edición y me da flojera censurar. Así que listo. Esto viene directo de China y llegó por DHL, de una empresa que ya es muy querida para mí en este canal, que es FIO. Y FIO me envió el DM15, un reproductor de CD portátil. No sé si tiene batería o si no, o si es fijo, no tengo idea, pero dice portátil. Ahí dice Portable Stereo CD Player. Listo. Y la gracia es que es de carga superior, o sea, tiene una tapita que se abre y ahí tú metes el disco. No sé cómo... Ah, tiene un sello. Y es transparente, entonces puedes ver el disco girando cuando esto está funcionando. Y lo voy a abrir porque tengo curiosidad nomás de... Ah, mira, y viene hasta con un protector de plástico para el acrílico, para que no se te vaya a rayar. Oye, qué buena. Y, oye, es chiquitito. Además, hay más cosas acá abajo. Creo. Sí, mira, tiene un control remoto y cables y cosas. Ya, súper, listo. Esto, por supuesto, va a llevar revisión propia porque creo que es un productazo. Hoy está buenísimo, mira. Tiene ahí salida 4.4 balanceada, 3.5. Bajo mágico. Apagado 1 y 2. CD o USB. Pre-out, Bluetooth o SPI. Controles. Son chiquititos los botones. Un knob. Hoy está bastante bueno. Y
Ah, ya viene con un protector preaplicado, por eso está azul. Entonces viene con uno, si se te raya, tiene otro de repuesto, y si se te raya ese, bueno, ojalá que no se te raye. Patitas de goma, oye, está súper bonito. Y solo se abre. Oye, y se abre harto, poquito más de 90 grados. Y claro, pues acá tú sacas el... No lo voy a sacar porque como tiene el láser ahí, no quiero que le entre polvo ni nada por el estilo, pero está buenísimo, está buenísimo. Es un... Oye, y atrás tiene más cuestiones. Tiene un montón, tiene salida coaxial, óptica, balanceada, ESP, USB-C para Power In, D-Mode, no sé qué es eso, y USB In para grabar. No sé, vamos a tener que averiguar cómo funciona esto y vamos a ver también qué tal suena. Porque yo ahora estoy usando uno que es más grande que este, que es el SMSL PL20, que parece trabalenguas, pero dale, no queda de otra. Pero está muy bueno porque además tiene ripeo, entonces yo puedo poner los discos ahí, presiono un botón y me pasa toda la música sin pérdida directamente a un pendrive y luego la puedo pasar al computador, a mis dispositivos portátiles, etcétera. La verdad es un muy buen dispositivo. Hay revisión en el canal del PL20, te voy a dejar el enlace acá si es que no has visto ese video todavía. Y se viene... ¡Ay, tiene imán! Y se viene la revisión del FIO DM15. Lo voy a estar probando unos cuantos días, una semana, a lo mejor dos. Y vamos a hacer una buena revisión de ese producto. Ahora el último, que no sé qué es, porque no dice... De hecho, de este lado tiene una etiqueta de Chile Express gigante que dice Cristian Plaza y la dirección, nada más. Y acá dice paquete sellado no manipular. Y no me acuerdo de haber comprado nada, ni notificaciones. Ah, ok. Ok. Esta es la factura. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Este es el Xiaomi Mesh System AX3000NE. Pack de 1. Entonces, ¿qué es esto, Cristian Plaza? Esto es un router. Básicamente porque... a ver, ¿cómo te lo explico? Hay algunas cosas que pedí a China, que no han llegado todavía, eso se viene para otro abriendo correo, así que no te voy a decir qué es, que necesitan que les asigne una IP estática y que tenga mayor control sobre la red que yo tengo aquí en la oficina para poder usar todo eso de la mejor forma posible. Y el router que te entrega la compañía en Chile generalmente viene muy bloqueado y no puedes hacer nada con él. Entonces ese router me va a traer internet de la calle por la fibra óptica, va a quedar como un punto de acceso y le va a entregar internet a esto. Y cuando yo me quiera conectar a una red por Wi-Fi o por cable, en vez de conectarme al router que viene de la compañía, me conecto a este. Así que... listo, se supone que tiene... O sea, viene con Wi-Fi 6, cobertura hasta 230 metros. Y el sistema es Mesh. ¿Qué significa que sea Mesh? Que yo me puedo comprar más de estos y enlazarlos uno con otro de forma cableada o inalámbrica para que amplíen la cobertura de la señal en casas que son más grandes, o en oficina, o donde tú quieras. Así que, bueno. Este también, quizás haga revisión de este producto. No lo sé todavía, porque igual es súper nicho. No sé qué tantos de ustedes tendrán como sus propios routers en vez del router que les entrega la compañía en sus casas. Pero dale, averigué un montón, busqué por todos lados y esta salió una opción buena, bonita y barata porque me costó 45,000 pesos, si no me equivoco, directamente en la página de Xiaomi, porque en Mercado Libre estaba agotado. Así que se lo compré a ellos y lo compré. Por eso no lo tenía presupuestado, porque hoy es martes y yo compré esto el sábado. Entonces me llegó súper rápido, súper rápido. O sea, obviamente sábado, domingo no trabajan, pero ayer recibieron la orden, lo despacharon y me llegó hoy día súper rápido. Así que contentísimo. Excelente primera compra en xiaomichile.com. Así que muy bien. Un montón de cosas, todo muy variado, pero más tirado para el tema de la impresión 3D. Y hasta acá el video. Nos vemos en la próxima. Chao.